Hola, ¿qué tal amigos de Sobre la Mesa TV? Les saluda Jimmy Romero. Es un placer que usted siga en sintonía de este programa de análisis y entrevistas, hablando sobre la coyuntura nacional que ocurre en nuestro país. Hoy como invitado tenemos a Roger Guevara Mena. Él es experto en temas constitucionales, además fue ex embajador de Nicaragua ante la Unión Europea. Y precisamente vamos a hablar sobre la delegación de eurodiputados que se encuentra en nuestro país por más de 4 días y sostuvo reuniones con el presidente Daniel Ortega y con la vicepresidenta Rosario Murillo y con otros actores económicos, sociales y políticos del país. Este sábado 24 de enero concluyó la visita de 4 días en Nicaragua y precisamente ellos dieron a conocer un informe sobre las reuniones que sostuvieron con los diferentes actores de Nicaragua. En su informe dieron a conocer de que en Nicaragua no se había cometido intento de golpe de Estado por parte de las personas que salieron a manifestarse de forma pacífica en diferentes puntos del país. Don Roger, ¿cuál es el análisis que hace sobre este contundente informe que dio a conocer la delegación de eurodiputados en Nicaragua, donde ellos reafirman que no hubo intento de golpe de Estado en Nicaragua? De manera que lo que vemos es una reacción de Europa ante una situación difícil, complicada, que tenemos los nicaragüenses dentro. Desconoce que hay un golpe de Estado, desconoce que haya habido una acción militar contraria, reconoce la violencia que existe, la cantidad de muertos y por supuesto lo que hace es un llamado a las fuerzas nicaragüenses, sobre todo al gobierno, para que deje de seguir aprisionando gente, para que deje de seguir persiguiendo, para que deje en paz a la prensa y sobre todo para que el pueblo nicaragüense pueda organizarse lo antes posible y crear las condiciones necesarias para una elección justa, transparente, verificable y creíble, donde podamos tener un resultado democrático y continuidad a la vida institucional. ¿Qué peso tiene esta representación de la Cámara de Eurodiputados que diga que en Nicaragua no hubo golpe de Estado, sino que fueron expresiones de libertad y de demanda social? Evidentemente lo que representa es Europa, como creadora de la democracia, como sistema en el mundo, manifiesta con claridad en la voz de sus parlamentarios que no ha habido aquí nunca golpe de Estado, que no hubo ni señales de golpe de Estado, que no hubo movimiento militar en contra ni de armas, sino que lo que hubo fue una revuelta social. Y esto implica que el mundo va a reconocer que aquí nunca hubo golpe de Estado, a pesar de lo que diga el gobierno del presidente Ortega. ¿Cómo queda el presidente Ortega ante la comunidad internacional tras esta contundente conferencia de prensa que dio la Unión Europea? Yo creo que los parlamentarios de la Unión Europea trataron de establecer con claridad sus puntos de vista. Ellos manifiestan que el presidente Ortega los escuchó con interés, pero no obtuvieron ninguna respuesta y ningún compromiso. Tampoco se trataba de eso, como él bien dice, pero es evidente que la posición del gobierno de Ortega, después de la declaración de que no hubo ningún tipo de golpe de Estado, queda aún más debilitada como argumento a presentar ante los organismos internacionales, y las expresiones de condolencia y sobre todo de espanto casi que sobre la verificación de los derechos humanos, sobre todo aquellos periodistas prisioneros, como ellos mencionaron, pues francamente complica aún más la situación frente a la comunidad internacional. Bueno, don Roger, ¿usted considera de que esta reunión que sostuvo el presidente Ortega, Rosario Murillo, con la delegación de eurodiputados en Nicaragua, va a dar una esperanza para el pueblo nicaragüense? Yo creo que es fundamental que se realice ese diálogo, todos lo estamos esperando, puesto que la opción contraria sería una situación mucho más fuerte y más violenta que los sucesos de abril pasado.
y esta vez podría tener imprevisibles consecuencias para todos. Por lo tanto, es urgente ese diálogo, que se establezca con claridad los actores del diálogo, que se crea con transparencia justamente su participación y que se verifique todos los acuerdos que se vayan dando para que los pasos sean considerados en serio, creíbles y se pueda así amortiguar o detener cualquier tipo de acción diferente que pueda darse tanto a nivel nacional como internacional. Bueno, asimismo, ellos en conferencia de prensa no descartaron que en Nicaragua se vaya a producir una guerra civil, puesto de que todavía están los indicios de generarse esta situación. No, por supuesto que no es descartable, y lo dijeron con toda claridad, puesto que una guerra civil está a la vuelta de la esquina. Y evidentemente el pueblo no va a aguantar por mucho tiempo una presión de este tipo si esta continúa como se ha venido dando. Por lo tanto, la advertencia es clara y el no aceptarla, no admitirla, el rechazarla o no considerarla es francamente un suicidio. ¿Cuál es la única salida que tiene el presidente Ortega ante la presión que ya tiene? Yo creo que es importante que él establezca con claridad su voluntad de diálogo y que se estructure lo antes posible de forma creíble los actores y que se continúe con una mediación mejorada y que por supuesto permita lo antes posible resultados que sean aceptables para todas las partes. ¿Cree que en esta ocasión pueda dar su brazo a torcer para volverse a sentar a la mesa del diálogo? Yo creo que no se trata de dar el brazo a torcer, sino de que tenga un poquito de sentido de patria. Que la patria no se puede destruir porque él crea que sin él la patria se hunde entre los dos mares. Yo creo que no es posible que se considere el indispensable, sino como un coordinador del pueblo nicaragüense, como un conductor como debió haberlo sido, y de esta forma establecer con claridad su rol para que continúe la vida institucional de Nicaragua como nación y se constituya como Estado. Bueno, Roger, ahora vamos a hacer una pausa comercial. Al regreso quiero que nos aborde sobre los temas económicos. Si el presidente Daniel Ortega Saavedra no retoma estas propuestas que ha hecho la delegación de eurodiputados en nuestro país, al regreso sí, vamos a tener la respuesta y el análisis que hará el experto en temas político internacional, además ex embajador de Nicaragua ante la Unión Europea. Ya regresamos. Aniceto, estás estrenando botas y son Tauro. ¡Son de puro cuero! ¡Tauro es calidad! ¡Y me sirven para todo, Lupita! ¿Cómo que para todo? Me sirven para trabajar en el campo, para ordeñar, para trabajar en la construcción, para andar en moto y para montar a caballo. ¡Vamos a bailar, Lupita! ¡Vamos a bailar! ¡A bailar con Tauro en mis patitas porque Tauro es calidad! Muchas gracias, amigos de Sobre la Mesa TV, por continuar en sintonía de esta entrevista que le estamos realizando al ex embajador de Nicaragua ante la Unión Europea, Roger Guevara Mena. Tal y como les había mencionado antes del corte comercial, ahora vamos a hablar sobre las posibilidades económicas que tiene Nicaragua de ser expulsada del acuerdo de la ADA. Y prácticamente el delegado de esta misión técnica dijo con esas palabras que Nicaragua aún está con las posibilidades de que sea expulsado del acuerdo ADA, que fue firmado con el gobierno del expresidente Bolaños en el 2009. Coméntenos un poco cuáles serían las repercusiones económicas sobre nuestro país. Sí, yo creo que es importante saber qué cosa es el ADA, el acuerdo de asociación que Europa tiene con Centroamérica, el cual se basa en los tres pilares, donde uno de ellos es justamente la vida democrática, la transparencia electoral y el desarrollo ordenado de la vida civil, y es justamente sobre lo que hace hincapié el señor Jáuregui y dice con claridad que el acuerdo ADA que se tiene con Centroamérica es susceptible de que algunos diputados, después del rechazo que haga el presidente Ortega y su gobierno de las recomendaciones hoy dadas, que ya han venido dándose desde las elecciones del 2011 y que me consta personalmente, obviamente esto produce o puede producir un rechazo de la Unión Europea y pedir con claridad que se saque del acuerdo o se suspendan las relaciones que están contenidas en el acuerdo de Nicaragua con la Unión Europea, con lo que no podríamos vender nuestro café
ni exportar nuestros mariscos, ni podríamos importar o exportar de la Unión Europea cosas que nosotros consideramos fundamentales, sobre todo de Alemania, de Francia, Gran Bretaña y España. ¿Sería devastador para la economía? Yo creo que sería otro impacto muy fuerte y que sería parecido al de la Nica Act que ya tenemos con Estados Unidos. Es decir, yo creo que ha sido una visita clara, exploratoria, de advertencia, de consejo, donde la presencia de ellos hace ver su preocupación, pero tampoco no podemos desconocer que esa presencia hace ver que no están viniendo en balde y que tienen interés en que las cosas se solucionen y no que se le den larga ni que tampoco se falsifiquen. Bueno, en el caso de que el presidente Ortega y Rosario Murillo hagan caso omiso a las recomendaciones que ha hecho esta delegación de eurodiputados sobre instaurar nuevamente el diálogo nacional, liberar los presos políticos y nuevamente también de que exista libertad de expresión en nuestro país, ¿cuáles serían las consecuencias económicas? En términos económicos es muy difícil en este momento la encrucijada en que se encuentra Nicaragua y sobre todo en la dirección que le lleva el gobierno, puesto que la Nica Act ya nos deja sin el principal mercado. Luego, una sanción de parte de Europa nos quitaría la presencia de nuestros productos en el mercado europeo, lo que ya es muy importante. Y por otro lado, las sanciones morales y económicas que implica la claridad con que Europa dice que aquí no hubo golpe de Estado y que es importante liberar a los presos políticos y en particular a la gente de prensa y dar una libertad de expresión como es obligatorio para el gobierno y como debe ser para toda democracia, y que no se puede establecer una democracia si no hay participación. Y la participación se da en libertad, no bajo presiones ni bajo amenazas. Eso fue muy claro. Y evidentemente él habló también a ese respecto con la amenaza que representa una posibilidad de guerra civil y que esto podría ser ya salirse de control, puesto que estaría fuera del alcance inclusive de los norteamericanos y europeos y sujeto francamente al deseo popular, que es muy variable, que puede ser a veces muy sanguinario, como ya lo hemos visto, y por supuesto crea una amenaza latente para la paz social nicaragüense. Bueno, la posibilidad de ser expulsada a Nicaragua dentro del acuerdo de Lada no se descarta, pero también esto ¿qué representaría? Porque Nicaragua recibe cooperación de parte de la Unión Europea. Claro, sería incluir la suspensión de la cooperación, salvo aquella de orden humanitario, pero indudablemente un rechazo a los consejos dados por el Parlamento Europeo, que dicho sea de paso, es la institución más importante dentro de la Unión, y la Comisión no va a rechazar lo que el Parlamento propone, y es evidente que la Comisión que constituye el Ejecutivo de Europa está muy atento a las inquietudes del Parlamento Europeo, donde prevalece el Partido Popular, que es justamente un partido de signo centro-derecha, que no es afín a nada de lo que se refiere a aspectos socialistas o a alguna izquierda que todavía queda en Europa. Bueno, Roger, aunque los eurodiputados no dieron un plazo específico al presidente Ortega para que nuevamente se reanude el diálogo nacional, ya Nicaragua tiene una línea definida. ¿Cuál es el tiempo que se debe dar para este proceso de diálogo? Yo creo que ya las situaciones dadas obligan a unos y a otros a sentarse, a establecer un mecanismo. ¿En cuánto tiempo? Yo creo que puede ser el más corto posible, dentro de los 30 días siguientes, en el cual las partes se sienten a estudiar de qué forma se puede establecer un mecanismo apropiado, creíble, donde se vayan aportando pruebas, donde se vayan aportando mensajes y se vayan estableciendo procedimientos para establecer con claridad la salida institucional y sobre todo acortar lo antes posible este periodo presidencial, renovarlo o hacerlo de una forma en que los pueblos y sobre todo el nicaragüense vaya aceptando que hay que cambiar, que hay que modificar lo existente, que se ha venido perdiendo el tiempo en todo lo que ha pasado, se han venido perdiendo vidas y se ha deteriorado la economía, no hemos avanzado un palmo, estamos retrocediendo y que no podemos continuar en esa pérdida de vidas, pérdida de tiempo, pérdida de dinero por mucho más tiempo.
Bueno, muchas gracias, don Roger Guevara Mena, por atendernos aquí en su vivienda y hablar sobre este importante tema que es la visita de la delegación de los eurodiputados en nuestro país. Gracias por la entrevista. Recuerden, amigos de Sobre la Mesa TV, estar pendiente de nuestras próximas entrevistas de la coyuntura nacional acontecida en nuestro país. Recuerde suscribirse en nuestro canal de YouTube, búsquenos como Sobre la Mesa TV y también síganos en Facebook como Sobre la Mesa TV. Se despide de ustedes Jimmy Romero, pasen un excelente día.